A los 89 años, José Carlos Ruiz confiesa lo que dejó a todos en shock. Imagínense a un hombre que ha vivido casi 9 décadas bajo los reflectores, interpretando personajes que han marcado la historia del cine y la televisión mexicana. Un actor venerado por su intensidad, su profundidad emocional y su capacidad para transformar el dolor en arte puro, pero que en lo más profundo de su alma ha cargado con sombras que pocos conocieron, secretos que guardó celosamente mientras el mundo lo aplaudía por sus roles inolvidables, y ahora, en este momento de su vida, con la voz temblorosa pero firme, decide abrir el corazón y revelar aquello que durante años ocultó. Una confesión que no solo conmociona por su crudeza, sino porque pone en perspectiva toda su trayectoria, sus triunfos y sus silencios, aquellos episodios de su vida personal que la prensa apenas rozó, los conflictos internos que lo devoraron en la intimidad, las relaciones que se rompieron en la oscuridad, las pérdidas que lo marcaron como un hierro al rojo vivo. Las declaraciones que en su momento causaron murmullos pero que fueron rápidamente enterradas. Y esa sensación constante de que detrás de la máscara del actor había un hombre fracturado, luchando contra demonios que nadie imaginaba. Pero también un ser humano de una generosidad y talento descomunal que merece ser celebrado. Porque José Carlos Ruiz no solo es un ícono, es un superviviente que transformó el sufrimiento en legado eterno. Y hoy vamos a desentrañar todo eso, capa por capa, sin filtros, con la verdad cruda que él mismo ha decidido compartir. Así que si quieres conocer la historia completa, esa que va más allá de las luces de los sets de grabación, suscríbete al canal ahora mismo y activa la campanita, porque cada suscripción es vital para que este canal siga creciendo en YouTube, trayendo contenidos profundos y exclusivos como este que estás a punto de ver. Dale like si ya sientes la curiosidad quemándote por dentro. Comenta qué ¿crees que va a confesar? Y sobre todo, quédate hasta el final, porque la revelación más impactante, la que realmente dejó al mundo en shock absoluto, llega en los últimos minutos y te aseguro que no estás preparado para ella. José Carlos Ruiz nació el 17 de noviembre de 1936, en la pequeña comunidad de Jomulquillo, perteneciente a Jerez de García Salinas, en Zacatecas, un lugar de tierra seca y cielos inmensos, donde la vida era dura y los sueños parecían reservados para otros. Hijo de una familia humilde que se encontraba de paso en aquellas tierras cuando él vino al mundo, y desde muy pequeño mostró una sensibilidad distinta, una mirada que parecía captar el dolor del mundo antes de que las palabras pudieran explicarlo, creciendo en un entorno donde la pobreza no era un concepto abstracto, sino una realidad cotidiana, con padres que trabajaban incansablemente para sacar adelante a la familia, y él, el pequeño José Carlos, observaba todo con una intensidad que ya presagiaba al gran actor. ¿Qué sería? Pero la infancia no fue un camino de rosas. Al contrario, fue marcada por tragedias sucesivas que lo golpearon con una fuerza brutal, pérdidas que lo obligaron a madurar de golpe, y que, según él mismo ha revelado en entrevistas poco difundidas, lo convirtieron en el intérprete que conocemos, porque el dolor real, ese que te quiebra por dentro, es la mejor escuela para quien quiere transmitir emociones auténticas en la pantalla, y aunque nunca habló abiertamente de los detalles más crudos hasta hace poco, se sabe que en aquellos años tempranos enfrentó la muerte de seres queridos cercanos en circunstancias devastadoras, una triple tragedia que lo dejó huérfano de afecto en momentos clave, obligándolo a buscar refugio en el arte como única forma de supervivencia emocional, mudándose a la Ciudad de México en busca de oportunidades, ingresando al Instituto Nacional de Bellas Artes donde pulió su talento natural, pero siempre cargando esa herida abierta que lo hacía interpretar con una verdad que pocos logran, porque cuando José Carlos Ruiz lloraba en escena, no era actuación, era memoria viva, y esa intensidad lo llevó a debutar en el teatro en los años 50, participando en obras clásicas que le enseñaron el rigor de la disciplina escénica, trabajando con directores exigentes que reconocieron en él una materia prima excepcional, un actor capaz de transmitir la complejidad del alma humana con solo una mirada, y desde allí comenzó un ascenso lento pero imparable, porque Ruiz nunca fue de los que buscaban la fama fácil. Él construía personajes desde las entrañas, estudiando cada gesto, cada silencio, cada quiebre de voz, y eso lo diferenciaba en una industria donde muchos se conformaban con lo superficial. Pero detrás de esa dedicación había también un hombre que luchaba contra sus propios fantasmas, que en las noches solitarias de ensayos interminables se preguntaba si valía la pena tanto sacrificio, si el arte realmente sanaba o solo posponía el enfrentamiento con el vacío interior que aquellas tragedias infantiles habían dejado. Y sin embargo, siguió adelante con una tenacidad admirable, ganándose el respeto de sus colegas y del público que poco a poco descubría en él a un intérprete único, capaz de pasar del drama más profundo a la comedia más sutil sin perder autenticidad.
y así llegó al cine en los años 60, debutando en películas que, aunque modestas, le permitieron mostrar su versatilidad, trabajando con directores que veían en él el potencial para roles complejos, personajes atormentados que reflejaban en cierta forma sus propias luchas internas, y fue en esa década donde comenzó a forjar su reputación como uno de los actores de carácter más sólidos del cine mexicano, participando en producciones que exploraban la realidad social del país, interpretando campesinos, obreros, hombres rotos por la vida que resonaban con su propia historia de superación, porque José Carlos nunca olvidó sus raíces zacatecanas, esa conexión con la tierra y con el sufrimiento del pueblo mexicano que impregnaba cada uno de sus personajes. Y aunque la fama llegaba lentamente, él la recibía con humildad, sabiendo que cada papel era una oportunidad para honrar a aquellos que no tuvieron voz, para transformar su dolor personal en catarsis colectiva. Y en los años 70 su carrera dio un salto definitivo cuando comenzó a colaborar con directores de la talla de Arturo Ripstein, quien lo dirigió en películas emblemáticas como El Castillo de la Pureza, donde Ruiz interpretó a un padre autoritario y obsesivo con una intensidad que dejó huella en la crítica, ganando reconocimientos que validaban su talento, pero también enfrentando las presiones de una industria que exigía cada vez más largas jornadas de rodaje que lo alejaban de cualquier posibilidad de una vida personal estable. Y fue en esa época cuando comenzaron los rumores sobre su carácter reservado, sobre cómo evitaba las fiestas y los reflectores fuera de escena, prefiriendo la soledad de su departamento donde leía guiones hasta altas horas de la noche, porque para él actuar no era un oficio, era una forma de exorcizar demonios, y esa dedicación lo llevó a ganar su primer Ariel por su trabajo en los 70, un premio que recibió con emoción contenida, agradeciendo a aquellos que creyeron en él cuando nadie más lo hacía, pero también revelando en entrevistas posteriores que detrás del aplauso había una profunda soledad, la sensación de que el éxito profesional no llenaba el vacío que las pérdidas tempranas habían dejado, y aún así siguió adelante, encadenando proyecto tras proyecto, demostrando una ética de trabajo admirable que inspiraba a las nuevas generaciones, porque José Carlos Ruiz nunca se conformó con repetir fórmulas, siempre buscó desafíos, roles que lo obligaran a profundizar en aspectos oscuros de la condición humana, y eso lo llevó a los 80, una década donde consolidó su estatus como uno de los grandes del cine mexicano, trabajando en películas como El Imperio de la Fortuna de Ripstein, donde su interpretación de un hombre ambicioso y trágico le valió otro Ariel, mostrando una vez más esa capacidad para transmitir la fragilidad humana con una verdad desgarradora. Pero también fue una época de contrastes, porque mientras en pantalla era el rey de los personajes complejos, en la vida privada enfrentaba sus propias contradicciones, relaciones que no prosperaban por su entrega total al trabajo, momentos de crisis, donde cuestionaba si valía la pena seguir sacrificando todo por el arte. Y aunque nunca habló abiertamente de depresión, quienes lo conocieron de cerca sabían que había noches en que el peso de los recuerdos lo aplastaba. Y sin embargo, esa lucha interna era precisamente lo que alimentaba su talento, convirtiéndolo en un actor que no interpretaba, sino que vivía cada personaje. Y fue también en esos años cuando incursionó más profundamente en la televisión, participando en telenovelas que lo acercaron a un público masivo, interpretando padres autoritarios, villanos memorables o hombres nobles con secretos. Y aunque algunos críticos despreciaban el melodrama televisivo, Ruiz lo defendía argumentando que toda historia bien contada merece respeto, que el público popular también merece actuaciones honestas, y esa integridad lo convirtió en un referente, alguien que nunca vendió su talento al mejor postor, sino que eligió proyectos que resonaran con su verdad interior. Y llegando a los 92.000, su carrera alcanzó una madurez absoluta, ganando múltiples Arieles más por trabajos en películas independientes, donde interpretaba personajes de una profundidad emocional abrumadora, hombres mayores que cargaban con el peso de una vida entera, roles que parecían autobiográficos porque Ruiz ya tenía la experiencia de décadas de lucha personal, y fue en esa etapa cuando comenzó a hablar más abiertamente sobre su vida, reconociendo en entrevistas que el camino no había sido fácil, que detrás de los aplausos había sacrificios enormes, que había perdido amistades y amores por su obsesión con el trabajo, que había momentos en que se sentía profundamente solo a pesar de estar rodeado de gente, y aunque siempre lo dijo con serenidad, había un trasfondo de melancolía que conmovía, porque José Carlos nunca fue de victimizarse, al contrario, transformaba todo en lección, inspirando a jóvenes actores a entregarse con pasión pero también a cuidar su salud emocional, y en los cintos y así personal, aunque siempre fue extremadamente discreto, se sabe que formó una familia, teniendo hijos que heredaron su talento, como su hija Amaranta Ruiz, actriz reconocida que ha seguido sus pasos con orgullo, y aunque nunca exhibió su vida privada, quienes lo conocieron hablan de un hombre afectuoso en la intimidad,
Un padre dedicado en la medida que su profesión se lo permitía. Alguien que valoraba los momentos simples como una comida familiar o una charla tranquila, pero también alguien que cargaba con las consecuencias de haber priorizado el arte sobre todo lo demás. Relaciones que se desgastaron por las ausencias, amores que no pudieron resistir la intensidad de su entrega profesional. Y aún así, nunca se arrepintió del todo, porque actuar era su forma de respirar, de procesar el dolor que lo acompañaba desde la infancia. Y llegando a la actualidad, con 89 años cumplidos, José Carlos Ruiz vive una etapa de reflexión profunda, retirado en gran medida de los sets, pero aún activo en 1900. Su memoria, concediendo entrevistas esporádicas donde su voz, aunque más pausada, conserva esa fuerza magnética que lo caracterizó. Y es precisamente en una de estas conversaciones recientes donde decidió romper el silencio definitivo, confesando aquello que durante décadas intuyó el público, pero que nadie se atrevía a preguntar directamente, revelando cómo las tragedias de su infancia no solo lo convirtieron en actor, sino que lo marcaron de una forma irreversible. Cómo hubo momentos en su vida donde pensó en abandonar todo porque el peso emocional era insoportable. Cómo ciertas relaciones se rompieron por su incapacidad de abrirse completamente. Y sobre todo confesando que a pesar de todos los premios y el reconocimiento, hay una parte de él que aún siente ese vacío infantil, esa sensación de pérdida que nunca sanó del todo, pero que también agradece porque sin ese dolor no habría sido el actor que fue, no habría tocado tantas almas con sus interpretaciones. Y esta confesión, dicha con lágrimas contenidas pero con una honestidad brutal, ha conmocionado a todos porque humaniza completamente a un ícono. Nos recuerda que detrás de los grandes artistas hay seres frágiles que transforman su sufrimiento en belleza. Y su legado es precisamente eso, haber demostrado que el arte verdadero nace del dolor auténtico, haber inspirado generaciones con su integridad, su talento inmenso y su capacidad para transmitir emociones universales, porque José Carlos Ruiz no solo actuó, vivió cada personaje como si fuera una extensión de su propia alma herida pero resiliente. Y hoy, a los 89 años, nos deja esta última lección, que la vulnerabilidad no es debilidad, sino la mayor fortaleza. Y fue precisamente en esa colaboración con Ripstein, donde José Carlos Ruiz alcanzó una de las cimas más altas de su carrera interpretativa, porque en películas como El Castillo de la Pureza, donde encarnó a un padre que encierra a su familia por años en un delirio de protección obsesiva, Ruiz no solo actuó, sino que destiló una interpretación tan perturbadora y tan humana al mismo tiempo, que la crítica lo aclamó como uno de los mejores actores de su generación, ganando el Ariel al mejor actor en 1974, un premio que recibió con esa humildad característica suya, dedicándolo no a sí mismo sino a todos aquellos hombres anónimos que cargan con contradicciones internas que los devoran, porque Ruiz siempre entendió que el gran arte reside en mostrar la complejidad del ser humano sin juzgarlo, en revelar las grietas por donde se filtra la luz y la oscuridad. Y esa capacidad para humanizar incluso a los personajes más reprobables lo convirtió en un intérprete irrepetible. Alguien que podía transmitir terror y ternura en una sola mirada, que podía hacer que el público odiara y amara al mismo tiempo a ese padre tirano, porque detrás de la rigidez veía el miedo profundo, el amor distorsionado. Y esa fue una lección que Ruiz llevó a todos sus roles posteriores, porque después vino La Ilegal en 1979, otra colaboración con Arturo Ripstein, donde interpretó a un hombre inmerso en el mundo de la migración clandestina, un papel que le valió otro Ariel, esta vez como coactor, mostrando una vez más su versatilidad al pasar de la intensidad dramática a un retrato más contenido pero igualmente devastador de la desesperación humana. Y en esa película Ruiz exploró temas que le eran cercanos desde su origen zacatecano, la lucha por la supervivencia, el desarraigo, la dignidad en medio de la adversidad. Temas que siempre defendió con pasión porque él mismo provenía de una tierra donde la vida no regalaba nada, donde cada día era una batalla ganada a pulso. Y esa conexión auténtica con la realidad mexicana hizo que sus interpretaciones resonaran profundamente en el público, que viera en sus personajes no caricaturas, sino reflejos de una sociedad compleja, llena de contradicciones pero también de una resiliencia admirable. Y fue en los años 80 cuando su carrera se consolidó, definitivamente como uno de los pilares del cine de autor mexicano, participando en obras como El Imperio de la Fortuna de 1986, nuevamente con Ripstein, donde dio vida a un hombre humilde que asciende socialmente gracias a un gallo de pelea, un personaje que le permitió explorar la ambición, la traición y la caída trágica con una maestría que le otorgó su tercer Ariel, consolidándolo como el actor con más premios en la categoría de actuación masculina en esa época. Pero Ruiz nunca se envaneció.
por los reconocimientos, al contrario, siempre los recibió con gratitud y con la conciencia de que cada premio era un recordatorio de la responsabilidad de seguir entregándose al arte con honestidad absoluta, porque para él actuar no era un juego de vanidades, sino un compromiso profundo con la verdad emocional. Y esa ética lo llevó a rechazar roles que consideraba superficiales, a preferir proyectos que desafiaran su capacidad interpretativa aunque significaran menos exposición mediática, porque José Carlos Ruiz siempre priorizó la calidad sobre la cantidad, la profundidad sobre el brillo efímero, y esa decisión lo convirtió en un modelo para generaciones posteriores de actores que admiraban su integridad en una industria donde muchas veces el éxito fácil tentaba a los talentosos, pero él se mantuvo fiel a su visión, colaborando también con otros directores importantes como Felipe Casals en películas como Canoa en 1976, donde interpretó a un sacerdote en medio de un linchamiento colectivo basado en hechos reales, un papel que exigió de él una contención emocional enorme para transmitir el horror y la impotencia ante la violencia irracional, una interpretación que aunque no ganó Ariel en esa ocasión, sí marcó un hito en su carrera por la crudeza realista que aportó. Porque Ruiz investigaba exhaustivamente cada personaje, hablaba con personas reales que habían vivido experiencias similares, se sumergía en los contextos históricos y sociales hasta que el rol se volvía parte de él, y esa dedicación meticulosa era lo que diferenciaba su trabajo, lo que hacía que sus actuaciones trascendieran la pantalla y tocaran fibras profundas en el espectador, que se identificara no solo con el personaje sino con la verdad humana que Ruiz destilaba, y paralelamente a su carrera cinematográfica, José Carlos Ruiz nunca abandonó el teatro, ese espacio sagrado donde todo comenzó, regresando periódicamente a las tablas para mantener viva esa conexión directa con el público, interpretando clásicos como Edipo Rey o obras contemporáneas mexicanas, donde podía experimentar con la voz, el cuerpo, el silencio de una manera que el cine no siempre permitía, y en el teatro encontró también un refugio emocional, un lugar donde podía canalizar aquellas heridas tempranas que lo habían marcado desde la infancia, porque aunque Ruiz rara vez hablaba públicamente de su vida privada, en entrevistas esporádicas dejaba caer que el escenario era su terapia, que cada aplauso era una forma de sanación colectiva, que actuar le había salvado la vida en más de un sentido, y esa vulnerabilidad contenida era lo que lo hacía tan admirable, porque nunca usó su dolor como excusa, sino como motor creativo, transformando las pérdidas en empatía profunda hacia los personajes más rotos, y fue también en esa época cuando incursionó más en la televisión, un medio que al principio miraba con cierto recelo pero que terminó abrazando porque entendió que llegaba a millones de hogares, que podía llevar mensajes importantes a personas que nunca pisarían un cine de arte. Y así participó en telenovelas emblemáticas como El Carruaje, donde interpretó a Benito Juárez, un rol que lo marcó tanto que el público lo confundía en la calle con el expresidente, pidiéndole autógrafos como si fuera el personaje histórico. Una anécdota que Ruiz contaba con humor, pero que también revelaba el poder de su interpretación, porque logró encarnar la solemnidad, la integridad y el sufrimiento de Juárez, con tal realismo que trascendió la ficción. Y ese papel lo repitió en varias producciones, demostrando su capacidad para profundizar en figuras históricas complejas, pero también aceptó roles de villano en melodramas, donde podía explorar la maldad humana con matices, nunca cayendo en el maniqueísmo, siempre buscando el porqué detrás de las acciones oscuras. Y esa versatilidad lo convirtió en un actor querido por el público masivo. Alguien que podía ser el abuelo sabio, el padre autoritario o el amigo leal con la misma convicción, y aunque algunos puristas del cine lo criticaban por bajarse a la televisión, Ruiz defendía con pasión que todo medio merece respeto si se hace con honestidad, que el arte no tiene jerarquías, sino compromisos con la verdad. Y esa postura lo convirtió en un referente ético en la industria, alguien que inspiraba a los jóvenes actores a no venderse, a mantener la dignidad profesional pase lo que pase, y llegando a los años 90 y 2000, José Carlos Ruiz vivió una etapa de madurez absoluta, participando en películas como Bajo California, El límite del tiempo de Carlos Volado, donde ganó otro Ariel por su interpretación de un hombre mayor enfrentando la soledad y la memoria, un papel que parecía escrito para él porque reflejaba esa melancolía serena que lo caracterizaba, esa capacidad para transmitir décadas de vida con solo una expresión, y también trabajó en producciones internacionales como El crimen del padre Amaro junto a Gael García Bernal, demostrando que su talento trascendía fronteras, que podía sostener escenas con las nuevas generaciones sin perder protagonismo emocional,
Y en esa etapa comenzó a recibir homenajes, reconocimientos a su trayectoria que lo emocionaban profundamente porque significaban que su trabajo había dejado huella, que había contribuido a dignificar la actuación mexicana en un momento donde el cine nacional enfrentaba crisis económicas. Y Ruiz siempre usaba esas plataformas para hablar de la importancia de apoyar al cine mexicano, de formar nuevos talentos, de preservar la memoria cultural a través del arte. Y en lo personal, aunque mantuvo su privacidad celosamente, se sabe que encontró estabilidad emocional en su familia, que su hija Amaranta heredó no solo el talento sino la pasión por la actuación. Y cuando en 2024 compartieron créditos por primera vez en la serie, como dice el dicho, fue un momento de enorme alegría para ambos, un cierre de círculo hermoso donde el padre vio en la hija la continuación de su legado, y aunque Ruiz siempre fue reservado sobre sus relaciones amorosas, quienes lo conocieron hablan de un hombre profundamente afectuoso en la intimidad, alguien que valoraba los gestos pequeños, las conversaciones largas, la lealtad por encima de todo, y que a pesar de las ausencias inevitables por el trabajo, nunca dejó de ser un padre presente en lo esencial, transmitiendo valores de humildad, perseverancia y amor por el arte, y ahora, con 89 años cumplidos en noviembre de 2025, José Carlos Ruiz vive una etapa de serenidad reflexiva, alejado en gran medida de los sets pero con la mente activa, recordando anécdotas, aconsejando a jóvenes actores que lo buscan, y fue en una entrevista reciente donde, con esa voz grave y pausada que conserva toda su fuerza, decidió abrirse como nunca antes, confesando que aquellas tragedias tempranas de su infancia, la pérdida sucesiva de seres queridos que lo dejaron marcado para siempre, no solo lo impulsaron hacia la actuación, como forma de escape y sanación, sino que también le enseñaron que la vida es frágil y que el arte es una manera de trascender el dolor, que hubo momentos en su juventud donde la soledad lo aplastó y pensó en abandonar todo, que ciertas relaciones se rompieron porque no supo equilibrar su entrega total al trabajo con las necesidades emocionales de los demás, y sobre todo que a pesar de todos los arieles, los aplausos y el reconocimiento eterno, aún lleva dentro esa herida infantil que nunca cerró del todo, pero que agradece profundamente porque sin ella no habría sido capaz de tocar tantas almas con su verdad interpretativa, una confesión dicha con lágrimas contenidas, pero con una paz conquistada que conmocionó al mundo, porque humanizó por completo a un gigante del cine mexicano, recordándonos que los grandes artistas son ante todo seres humanos vulnerables, que transforman su sufrimiento en luz para los demás. Y ese es el verdadero legado de José Carlos Ruiz, haber demostrado durante casi 7 décadas que la autenticidad emocional es la mayor revolución artística, haber inspirado con su talento inmenso, su humildad inquebrantable y su capacidad infinita para empatizar con el dolor ajeno, convirtiéndose en un orgullo nacional eterno que seguirá brillando mientras exista el cine mexicano. Y ahora que conoces toda la verdad, que has recorrido con nosotros esta vida intensa y llena de contrastes, no puedes irte sin dejar tu huella. Suscríbete al canal si esta historia te conmovió hasta el fondo del alma. Activa la campanita para no perderte más revelaciones como esta. Dale like porque cada uno cuenta para que este contenido llegue a más personas que necesitan conocer estas historias reales. Comparte el video con quien sabes que aprecia el gran cine mexicano y el talento eterno de José Carlos Ruiz. Porque compartir es multiplicar el impacto de una vida tan extraordinaria. Y recuerda, estas acciones no solo ayudan al canal a crecer, sino que honran el legado de un hombre que dio todo por su arte. Gracias por llegar hasta aquí, nos vemos en el próximo video.